Imaginen esto, un hombre arrancado de su hogar, despojado de todo lo que conocía, exiliado en una tierra extraña. Su nombre era Ezequiel. No era un guerrero ni un rey, sino un sacerdote. Su vida, como la de miles de sus compatriotas, se había desmoronado bajo el yugo de un imperio brutal. La esperanza, un susurro distante, parecía haber muerto para siempre. Pero fue precisamente en esa desolación, a orillas de un río olvidado en la lejana Babilonia, donde lo imposible se hizo visible, donde el velo entre el cielo y la tierra se rasgó para revelar una visión tan aterradora como gloriosa. Una visión que cambiaría no solo su destino, sino el curso de la historia misma. ¿Están listos para sumergirse en la vida de un hombre que presenció lo indescriptible y cuyo mensaje sigue resonando hoy con una fuerza inquebrantable? Bienvenidos amigos de la historia y buscadores de la verdad. Si este viaje a través del tiempo, la fe y el asombro les atrae, les pido que hagan algo por mí ahora mismo. Denle un me gusta a este video para que podamos compartir esta increíble historia con muchas más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas expediciones a las profundidades de la historia bíblica. Nuestro objetivo hoy es desentrañar quién fue Ezequiel, qué vio, por qué sus profecías son tan relevantes para nuestro mundo actual y cómo su vida nos enseña sobre la resiliencia y la conexión con lo divino. Prepárense para una narrativa que los mantendrá pegados a la pantalla hasta el último segundo. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalecerá o Dios prevalecerá, no era un profeta más. Nació en una época de tumultos sin precedentes para su pueblo, Judá. Era hijo de Busí, lo que lo destinaba a una vida de servicio en el Templo de Jerusalén, un lugar sagrado que representaba la misma presencia de Dios entre su gente. Su niñez y juventud transcurrieron probablemente entre los ritos y las enseñanzas sacerdotales, preparándose para el día en que asumiría sus deberes. Imaginemos su devoción, su fe inquebrantable en las promesas de Dios a Abraham y David. Él, como cualquier judío piadoso, creía que Jerusalén, la ciudad santa, era inexpugnable, que el templo, la morada de Yahvé, nunca caería, pero la historia y la voluntad divina tenían otros planes. En el año 597 a.C., la poderosa Babilonia bajo el mando del temible rey Nabucodonosor sitió Jerusalén. No fue la destrucción final, pero sí un golpe demoledor. Miles de los ciudadanos más prominentes, la élite de la sociedad, fueron arrancados de sus hogares y deportados a Babilonia como cautivos. Entre ellos, un joven sacerdote de unos 20 años, Ezequiel. Este evento, no solo un exilio físico, sino una profunda crisis espiritual, lo llevó a un lugar de desesperación. ¿Cómo podía Dios permitir esto? ¿Había abandonado a su pueblo? Esta era la pregunta que carcomía el alma de cada exiliado en las orillas del río Quebar. Lo que no sabían, lo que Ezequiel aún no podía comprender, es que esta sería precisamente la cuna de su extraordinario llamado. Este no fue el final de la historia de su pueblo, sino el comienzo de la suya como mensajero divino. Imagine ese momento. Tenía 30 años, la edad en que los sacerdotes debían comenzar su servicio activo en el templo, pero no había templo, solo el exilio. La vida de Ezequiel, consagrada desde la niñez, parecía un lienzo en blanco, una promesa incumplida. Y fue ahí, en medio de esa desesperanza y frustración, a orillas del río Quebar, que el cielo se abrió, no con una nube de lluvia, sino con una visión tan abrumadora que desafiaría toda descripción humana. ¿Alguna vez han sentido una presencia tan poderosa que les eriza la piel, que les hace cuestionar la realidad misma? Eso fue lo que experimentó Ezequiel. Era el 5º año de su cautiverio, el año 593 a.C. La visión comenzó con un viento huracanado que venía del norte, una inmensa nube con fuego llameante y un resplandor a su alrededor. Y en medio de ese fuego, algo que brillaba como metal refulgente. Esto no era un sueño, ni una fantasía. Era una revelación divina que lo golpeó con la fuerza de un rayo, postrándolo sobre su rostro. De esa nube, emergieron 4 seres vivientes, cada uno con 4 rostros y 4 alas, brillando con una luz deslumbrante. Eran seres de majestuosidad indescriptible, con rostros de hombre, león, buey y águila, simbolizando el dominio, la sabiduría, la fuerza y la agudeza. Y junto a ellos, ruedas interconectadas, ruedas dentro de ruedas, moviéndose en todas direcciones sin girar, una representación de la movilidad y omnipresencia de Dios. Pero la visión no terminó ahí. Por encima de estos seres, se extendía una bóveda brillante como el cristal, y sobre esa bóveda,
el trono, y sobre el trono, una figura que tenía la apariencia de un hombre pero que resplandecía con la gloria del Señor. Una visión de la majestad divina tan pura, tan santa, que Ezequiel cayó postrado, abrumado. Este encuentro, esta inmersión en la gloria de Dios fue la piedra angular del llamado de Ezequiel. Él no fue llamado en la comodidad de un templo, sino en el polvo y la desesperación del exilio. Esto nos enseña que Dios puede encontrarnos en nuestros momentos más bajos, en los lugares más inesperados, para revelarnos propósitos que ni siquiera podemos imaginar. Fue en ese estado de asombro y sumisión que Ezequiel escuchó la voz, una voz que lo llamó a ponerse de pie, porque tenía un mensaje crucial para él. Y no cualquier mensaje. Dios lo estaba comisionando como atalaya para la casa de Israel. ¿Se imaginan la carga de esa responsabilidad? Un atalaya es el que está en la torre, vigilando, y cuya vida depende de que dé la alarma a tiempo. Si ve el peligro y no avisa, la culpa de la destrucción recae sobre él. Pero si avisa y el pueblo no escucha, él queda libre de culpa. Esta era la misión de Ezequiel: advertir a un pueblo rebelde, testarudo, que había abandonado a su Dios. Dios le dijo: «Hijo de hombre, te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí». Le advirtió que lo enfrentarían, que no escucharían porque no querían escuchar a Dios mismo. Pero Ezequiel no podía elegir su audiencia. Su deber era proclamar la palabra, sin importar la respuesta. Y como un signo de la completa asimilación de su mensaje, Dios le dio a Ezequiel un rollo, escrito por dentro y por fuera, lleno de lamentaciones, lamentos y ayes. Y le dijo: «Hijo de hombre, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel». La descripción es fascinante. Ezequiel se lo comió y en su boca era tan dulce como la miel. Esta dulzura, a pesar del contenido de juicio y dolor del rollo, simboliza la verdad profunda de que la palabra de Dios, aun cuando es dura y confrontadora, siempre es buena para el alma. Es un alimento que nutre, incluso si nos llama al arrepentimiento. Es un mensaje de esperanza detrás de la advertencia. Ezequiel, ahora no solo un sacerdote, sino un profeta, había internalizado la palabra de Dios en una manera literal y simbólica. Estaba listo para ser la voz de Dios en el exilio, para llevar un mensaje de juicio y, lo que es crucial, de esperanza y restauración a un pueblo que se sentía completamente abandonado. Pero ¿cómo reaccionaría ese pueblo a un mensaje tan contundente de un profeta que había visto lo imposible? La siguiente parte nos llevará directamente al corazón de sus profecías y la asombrosa manera en que Ezequiel comunicó la voluntad divina, a menudo a través de actos tan extraños como sus propias visiones. Con la palabra de Dios ardiendo en su interior, Ezequiel no solo habló, él actuó. Sus profecías no eran meras palabras, eran representaciones vívidas, a menudo extrañas y desafiantes, diseñadas para sacudir a un pueblo que se había vuelto sordo. Imaginen la escena: un sacerdote exiliado en medio de un asentamiento de cautivos, realizando actos que a primera vista parecerían locura. Esto era parte de su genio profético. Era un teatro divino, una forma de obligar a sus compatriotas a confrontar la devastadora verdad de su desobediencia. Una de las primeras y más impactantes profecías fue la asimilación del sitio de Jerusalén. Ezequiel construyó una maqueta de la ciudad, la rodeó con muros de asedio, rampas y campamentos militares. Luego, se acostó sobre su lado izquierdo durante 390 días, simbolizando 390 años de inequidad para la casa de Israel. Después, se volteó a su lado derecho por 40 días, representando los 40 años de inequidad de la casa de Judá. ¿Pueden sentir la incomodidad? Un hombre postrado durante meses, frente a todos, viviendo en carne propia el juicio que venía. Este principio de un día por un año se repite en otras profecías bíblicas y le dio una escala masiva al mensaje de advertencia. Cada día de su sufrimiento silencioso era un eco de los siglos de rebelión de su pueblo. No menos impactante fue la profecía del cabello afeitado. Ezequiel se afeitó el cabello y la barba y dividió los cabellos en 3 partes. Un tercio lo quemó en el fuego, otro tercio lo golpeó con la espada y el último tercio lo esparció al viento, guardando solo unos pocos cabellos en el borde de su manto. Esta dramática representación simbolizaba el destino de Jerusalén. Un tercio moriría por peste y hambre, otro tercio caería por la espada en la guerra,
y el último tercio sería dispersado entre las naciones con solo un pequeño remanente que Dios preservaría. Era una advertencia brutal y sin filtros. El juicio de Dios era inminente y devastador. No era una predicción lejana, era una realidad que estaba a punto de golpearles. A través de todas estas señales y mensajes, un tema central resonaba una y otra vez. Y sabrán que yo soy Jehová. Dios no solo estaba castigando, estaba revelando su carácter, su soberanía, su justicia. Quería que su pueblo y también las naciones gentiles reconocieran su poder y su santidad. En los capítulos 8 y 9, Ezequiel es transportado en visión al templo de Jerusalén, donde Dios le muestra las abominables idolatrías que se practicaban incluso dentro del lugar más sagrado. Ancianos adorando ídolos, mujeres llorando por deidades paganas y ritos solares. Es una imagen desoladora de la apostasía que había corrompido el corazón de la nación y que justificaba el juicio venidero. Pero en medio de esa oscuridad, Dios también distinguió a aquellos que gemían y clamaban por todas las abominaciones que se hacían en medio de ella, marcándolos para preservación. Incluso en el juicio más severo, Dios siempre hace una distinción para los fieles. Un golpe aún más personal para Ezequiel y una señal poderosa para el pueblo fue la muerte de su amada esposa. Dios le dijo que ella sería el deleite de sus ojos, y luego la tomaría súbitamente. Pero a Ezequiel le fue prohibido lamentarla públicamente. No podía derramar lágrimas ni hacer las señales de duelo tradicionales. Esta dolorosa experiencia personal se convirtió en un símbolo vivo. Así como Ezequiel no podría llorar por la repentina pérdida de su esposa, el pueblo de Israel no podría lamentar la destrucción de Jerusalén con el luto acostumbrado, porque el golpe sería tan abrumador que anularía toda expresión normal de dolor. Fue la máxima demostración de la seriedad del juicio. ¿Están viendo cómo cada aspecto de la vida de Ezequiel se entrelazaba con su mensaje divino? Esta es la profundidad de su llamado. Ahora, si esta historia de juicio, resistencia y la poderosa mano de Dios les está intrigando tanto como a mí al contarla, los animo a compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de advertencia y esperanza. Su apoyo nos permite seguir trayendo estas narrativas transformadoras. Pero el libro de Ezequiel no solo habla de destrucción y exilio. En sus páginas más profundas se revela una promesa de restauración tan épica y milagrosa que cambiaría para siempre la comprensión del pueblo de Israel sobre su futuro. Prepárense, porque en la siguiente parte, el desierto de los huesos secos florecerá. Después de las sombrías advertencias y los devastadores juicios, la narrativa de Ezequiel da un giro asombroso, revelando la inquebrantable fidelidad y el poder restaurador de Dios. La visión más impactante y memorable, que se ha grabado en la conciencia de millones, es la del Valle de los Huesos Secos en el capítulo 37. Imaginen a Ezequiel siendo transportado por el Espíritu a un valle vasto y desolado, cubierto de huesos secos, muy secos. Y Dios le pregunta, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» La respuesta de Ezequiel es la única posible. «Señor Jehová, tú lo sabes». Entonces, Dios le ordena que profetice sobre ellos, que hable a los huesos, y mientras Ezequiel obedece, una sacudida, un ruido, los huesos comienzan a unirse, cada hueso a su hueso. Luego, tendones y carne los cubren y la piel los envuelve, pero aún no hay aliento, no hay vida. Y de nuevo, Dios le dice a Ezequiel que profetice, esta vez al Espíritu para que venga y sople sobre esos cuerpos, y cuando el Espíritu entra en ellos, se levantan, un ejército inmenso, vivo. Esta no era una fantasía, era una poderosa metáfora de la restauración de Israel. Su nación, esparcida, sin esperanza, espiritualmente muerta, volvería a vivir por el poder del Espíritu de Dios. Es un mensaje universal de que no importa cuán desolada parezca una situación, Dios tiene el poder de traer vida de la muerte, esperanza de la desesperación. Pero las promesas de restauración no terminaron ahí. Ezequiel profetizó sobre la reunificación de las dos casas de Israel, la de Judá y la de Israel, que habían estado divididas por siglos. Serían un solo pueblo bajo un solo pastor, simbolizando la unidad que Dios anhela para su gente. Luego, en los capítulos 38 y 39, se nos presenta la enigmática batalla de Gog y Magog, una profecía que muchos estudiosos interpretan como un conflicto final en los últimos días, donde las fuerzas del mal se levantan contra Israel, solo para ser aplastadas por la intervención directa de Dios. Es la reafirmación definitiva de la soberanía divina, un recordatorio de que, al final, Dios prevalecerá sobre todo mal.
Finalmente, los últimos 9 capítulos del libro de Ezequiel, 40, 48, nos sumergen en una visión intrincada y gloriosa de un nuevo templo, con medidas detalladas, un nuevo sacerdocio y ritos de adoración purificados. Desde el templo, Ezequiel ve un río de agua viva que fluye, que crece y que trae vida donde quiera que va, sanando las aguas muertas y haciendo florecer el desierto. Esta visión es la culminación de la restauración, simbolizando la presencia renovada y abundante de Dios entre su pueblo, el Espíritu Santo fluyendo sin cesar, trayendo sanidad y plenitud. La ciudad misma recibe un nuevo nombre al final, Jehová Samá, que significa Jehová está allí, Jehová mismo. Un recordatorio conmovedor de que, a pesar de los exilios y las pruebas, la promesa de la presencia de Dios nunca se desvanece para aquellos que le buscan. La vida y las profecías de Ezequiel son un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios, la gravedad del pecado y la asombrosa capacidad de restauración divina. Él fue el atalaya que advirtió con valentía, el vidente que presenció lo imposible y el profeta que dio esperanza cuando todo parecía perdido. Su historia nos enseña que incluso en nuestros exilios personales, en nuestros valles de huesos secos, Dios puede hablarnos, levantarnos y usarnos para propósitos que exceden nuestra imaginación, y que a través de la obediencia y la fe podemos experimentar una intimidad profunda con el Creador. Si esta inmersión en la vida de Ezequiel ha tocado su corazón y encendido su fe, les pido una vez más, denle un me gusta a este video para que más personas descubran esta verdad. Comenten abajo cuál fue la parte de la historia de Ezequiel que más les impactó y qué lección se llevan. Nos encanta leer sus reflexiones. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse y activen la campanita para que sigamos explorando juntos las maravillas de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este épico viaje. Que la paz y la gracia que Ezequiel anunció y que Dios prometió estén con todos ustedes. Hasta el próximo video.